Hola, bien, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de calor y temperatura. Calor y temperatura. Se diferencian el calor y la temperatura porque no son lo mismo. Explicar su diferencia es lo que nos va a llevar a las diferentes teorías acerca de qué es el calor. ¿Qué es el calor? Porque cuando queremos explicar la diferencia entre calor y temperatura, podemos hacer una diferencia entre, por ejemplo, metro y distancia. Una cosa es la distancia entre los objetos y otra cosa es el metro, que es la manera que tenemos de medir la distancia. Podemos no utilizar un metro, sino cualquier otra cosa, y siempre vamos a medir distancias. En el caso de la temperatura, uno puede decir que la temperatura es una forma de medir calor, y esta puede ser una buena respuesta en algunos contextos, pero quizá en otros no sea una buena respuesta. Y esa, determinar si esta es una buena respuesta o no, es o va a ser una función de nuestra respuesta a la pregunta ¿qué es el calor? Bien, hay que recordar que todo mundo tenemos un conjunto de experiencias relativas al calor y a ese le vamos a poner un nombre. Vamos a decir al conjunto de experiencias cotidianas, relativas al calor. Le voy a poner un nombre a ese conjunto de experiencias cotidianas. Le vamos a llamar experiencias progresivas y reflexivas. ¿Cuáles son o por qué les llamo experiencias progresivas y reflexivas? Bueno, en primer lugar porque son experiencias. Son experiencias relacionadas con fenómenos que involucran el calor o eso que vamos a llamar calor. Son progresivas porque, bueno, están determinadas en el tiempo, están definidas en el tiempo. Tenemos una experiencia hoy, calentamos un balde con agua, lo colocamos a la estufa o nos colocamos bajo el sol o nos colocamos en una pared que tiene al otro lado alguna fuente de calor, etcétera. Todo lo que tengamos como experiencia ubicada en el tiempo y sobre la que reflexionamos muy poco o nada. Son experiencias progresivas y reflexivas. Estas van a formar nuestro conjunto de base de fenómenos que debemos de poder explicar sobre la base o con ayuda de teorías y conceptos racionales, experiencias empíricas, experimentos, hipótesis. Esa es nuestra base, el conjunto de las experiencias progresivas y reflexivas. ¿Qué encontramos cuando analizamos? Y ya en esto ya estamos entrando en la reflexión. ¿Qué encontramos cuando analizamos ese conjunto de experiencias y reflexivas? ¿Qué fenómenos son importantes cuando hablamos del calor? Aquí voy a poner uno, la expansión de los cuerpos. Expansión de los cuerpos por calor. Algunos cuerpos cuando se calientan se expanden. Calentamiento de los cuerpos o elevación de su temperatura. Es diferente, hay cuerpos que nosotros podemos sentir que se calientan, pero no se expanden o no se nota que se expanden. Esta es una experiencia que tenemos quizá menos, esta la tenemos mucho más cerca de nosotros, y aquí hay otra experiencia que también ya es más común, cambios o transformaciones de los cuerpos por calor. Deberíamos de poder explicar al menos algunas de estas experiencias muy sencillas que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana todos los días.
Todos los días notamos el calentamiento de los cuerpos por diferentes medios. Todos los días notamos cambios o transformaciones de los cuerpos por calor. ¿A qué me refiero con cambios o transformaciones de los cuerpos? Por ejemplo, el más común, el agua que se congela, el agua que se vuelve vapor. Aquí voy a poner este ejemplo. Transformaciones de fase, les llamamos en general. Transformaciones de fase. Transformaciones de fase. ¿Qué le hace el calor a las sustancias para que cambien de fase? Pasamos de agua condensada o hielo, le metemos calor y ya tenemos agua líquida, a la que por supuesto si le metemos mucho más calor todavía, vamos a tener agua en forma de vapor. Agua en forma de vapor. A eso le llamamos transiciones de fase. Y estoy colocando el agua porque pues es la sustancia más común que nos encontramos. Esta agua en fase condensada generalmente se pone H2O con una S aquí, H2O sólida. Esta es H2O líquida y pues aquella es H2O en forma de vapor, que pues no es sólida, es gaseosa. Entonces, estas son las transformaciones de fase, todo mundo las hemos observado, es algo cotidiano, colocamos una vasija, colocamos una olla con agua a una fuente de calor, en una estufa, la ponemos allí, después de un rato, el agua, si la pusimos un hielo, pues se va a condensar, va a hacerse agua líquida, el agua líquida se va a transformar en vapor de agua. Y eso es importante que notemos, que lo tengamos presente. Hay otro fenómeno que ocurre cuando pasamos del agua condensada, del agua en forma de hielo, al agua líquida. ¿Cuál es ese fenómeno? Ese fenómeno solamente lo podemos captar cuando tengamos la capacidad de medir temperaturas. Uno puede correlacionar la temperatura y el calor diciendo que el calor produce incremento en las temperaturas. Eso es lo que a veces es la manera en cómo se correlaciona calor y temperatura. Aquí lo voy a poner, correlación, calor, temperatura. ¿Cuál es? El calor eleva la temperatura. Sin embargo, hay una experiencia en la que se ve que no siempre pasa eso. Cuando nosotros colocamos un termómetro en un hielo, y ese hielo lo colocamos en agua que esté a una temperatura superior a la del hielo, pues evidentemente el hielo se va a empezar a derretir. Y sin embargo, podemos observar el termómetro y si lo hacemos con cuidado, notaremos que la temperatura del hielo, aunque bueno, en principio hay un flujo de calor hacia el hielo se está llenando de calor, por eso se derrite. Entonces no se incrementa su temperatura ni 1 grado. Sigue estando a 0 grados. Si se hace el experimento se podrá notar eso. Eso llevó al concepto de calor latente, un concepto que introdujo Lavoisier. Bien. La temperatura, por supuesto, es una forma que tenemos para medir el calor, pero no la única. También hay escalas calorimétricas para medir el calor latente, que es el que acabo de mencionar. Para poder continuar, vamos a empezar discutiendo, porque eso es lo que en ocasiones puede resultar interesante antes de llegar a la definición de una escala termométrica. Para definir una escala termométrica necesitamos, por supuesto, los cambios de fase. Voy a especificar aquí cómo se define. Para definir una escala termométrica, se requiere una sustancia. En general, para definir, por ejemplo, los grados Celsius, se define el agua, se utiliza el agua. Entonces nosotros decimos que el H2O sólida, o el punto en el que el agua se condensa, va a estar a 0 grados Celsius.
Allí calibramos nuestra sustancia. Necesitamos una sustancia que se vaya expandiendo, lo que dijimos al principio. No necesitamos saber realmente qué es el calor o qué lo produce para utilizar sus efectos. Esa es una aproximación perfectamente pragmática u operacionalista, como decía Percy Williams Brickman. Nosotros simplemente requerimos conocer algunos elementos básicos. Una sustancia va a ser la sustancia termométrica. En este caso se puede utilizar el mercurio. A 0 grados Celsius colocamos, cuando el agua es sólida o hielo, allí colocamos el 0 de nuestro termómetro. La sustancia termométrica, en este caso el mercurio, se va a expandir conforme se vaya transformando el agua. Cuando el agua sea H2O gaseoso, entonces tenemos 100 grados Celsius. Nuestra sustancia termométrica deberá moverse en nuestra escala desde 0 hasta 100 grados. Ya casi no se usan los termómetros de mercurio. Bueno, el mercurio es muy venenoso y vivimos en una época ecológica. Debemos de cuidar nuestra salud y la salud del medio ambiente. Entonces, así es más o menos como se define una escala termométrica. Se requiere una sustancia, en este caso el mercurio. El mercurio a 0 grados lo calibramos para que esté en una cierta posición dentro de nuestro contenedor graduado. Ponemos el valor 0 cuando el agua está sólida. Cuando el agua ya se derritió, no nos fijamos mucho. Y cuando el agua ya se hizo gas, entonces decimos que estamos a 100 grados Celsius. Y dividimos entonces toda esta escala en 100 partes iguales. En nuestra escala termométrica la dividimos en esas partes y eso es como vamos a medir o como más o menos vamos a medir o vamos a utilizar o vamos a definir nuestra escala termométrica. Por supuesto, hay muchas escalas termométricas y hay una relación entre esas diferentes escalas termométricas que veremos más adelante. Por lo pronto, volvamos a nuestra pregunta fundamental. ¿Qué es el calor? El calor había en el siglo XIX, voy a colocarlo aquí, ya desde antes venía, pero en el siglo XIX, ese gran siglo positivista y luminoso, había dos teorías sobre el calor. La teoría sustancial del calor y la teoría dinámica del calor. Nos proporcionan diferentes respuestas a la pregunta ¿qué es el calor? Y aquí en el nombre de la teoría se dice más o menos la respuesta. Teoría sustancial del calor. Bueno, el calor es una sustancia, un objeto, una materia, es una sustancia denominada calórico. El calor, esta nos da otra respuesta, el calor es el movimiento de las partículas que componen los cuerpos. El problema fundamental entre estas dos teorías, la diferencia fundamental, sobre todo en el siglo XIX, a principios, a mediados y hacia el final del siglo XIX, se podía tener una hipótesis atomista de la materia. La materia se podía considerar como que estaba formada por muchísimos cuerpos muy pequeñitos. A eso le llamamos teoría atomista de la materia. El problema con la teoría atomista es que durante el siglo XIX esa hipótesis, la hipótesis atomista, fue muy debatida, se estuvo en contra, se estuvo a favor y generalmente se consideraba que no era la representación real de cómo son las cosas. Por eso, a pesar de todos sus problemas, durante todo el siglo XIX se consideró que la teoría del calórico, la teoría del calor como una sustancia denominada calórico, era la teoría que mejor representaba la realidad de nuestro mundo. El calor es una sustancia denominada calórico. Y cuando se dice que es una sustancia, evidentemente
Eso es lo que se entiende, se debe tomar literal. Voy a borrar esto para continuar hablando sobre la teoría del calórico. Ya sabemos hoy día que pues la hipótesis que funcionó mejor es la hipótesis de la estructura atómica de la materia. Sin embargo, bueno, vamos a ponerlo aquí. Teoría sustancial del calor se diferencia entre el calor, que no es otra cosa que la manifestación o efecto del calórico en las sustancias, en los objetos. El calórico es una sustancia, es una materia que se junta con los otros objetos materiales y les provoca todos los efectos que se supone deben de ocurrir. Hay una definición de calórico, no la voy a escribir porque es un poco larga, pero la tengo aquí en mi cuaderno de notas. Es una definición que se debe a un señor que se apellidaba Ure en un tratado de química de 1824. Define el calórico como Maxwell definió el éter y así sucesivamente. Bueno, ahorita platico un poco más sobre esas sustancias que existieron y que luego dejaron de existir. Tenemos pues la siguiente definición de calórico. Calórico es el agente que causa los fenómenos caloríficos y de combustión. Vino a sustituir la teoría del flogisto, otra sustancia que se supone provocaba la combustión de los cuerpos, el flogisto. Bueno, voy a reiterar la definición, aquí la estoy leyendo. Calórico es el agente que causa los fenómenos caloríficos y de combustión. Es la causa. El calórico es la causa del calor y por lo tanto su explicación. Recordemos que vamos a entender por explicación retrotraernos a las causas de los fenómenos. En mecánica las causas del movimiento pues son las fuerzas. En la teoría del calor la causa del calor va a ser el calórico. Hipotéticamente es un fluido. Aquí estas características sí se las voy a poner aquí. Fluido, el calórico es un fluido muy tenue e inapreciable. O sea, no se puede ver. Es muy fino, muy tenue y muy inapreciable ese fluido. Está formado por partículas dotadas de repulsión y tales que su distribución en varias proporciones entre las partículas de la materia ponderable modifican su cohesión, lo que origina los cambios de fase. Fluido tenue e inapreciable. Partículas repulsivas. ¿Por qué repulsivas? Porque de esa manera se explica que vaya generando cambios en la composición de los cuerpos. Cuando el calórico entraba en las sustancias, inmediatamente empezaba a repeler las partículas que forman esas sustancias y empezaba, pues, si estaba muy condensado, si era sólido, pues lo empezaba a hacer líquido, fluido. Y así sucesivamente. Entonces, es un fluido tenue e inapreciable formado por partículas repulsivas entre sí. ¿Cómo mantiene su cohesividad el calórico? Bueno, eso nadie nunca jamás lo pudo explicar. ¿Qué otro problema tenía la teoría del calórico? Bien, voy a poner aquí algunos de los problemas que tenía la teoría del calórico. El primero es calor por fricción. El calor por fricción es inexplicable dentro de la teoría del calórico. No es explicable. ¿Saben ustedes por qué? Porque el calórico se supone que es una sustancia. En la medida en que es una sustancia está contenido en los cuerpos. El calor por fricción es simplemente ustedes se ponen a frotar sus manos y ustedes pueden estarse frotando las manos 1 hora, 10 horas, 20 horas y siempre van a tener la sensación de que hay producción de calor. ¿Qué significa esto? Que el calor por fricción pues está sacando calórico de la sustancia de manera continua, como si el calórico fuera producido por la fricción. Eso es algo muy, muy inverosímil. Pero bueno, por eso es una objeción contra la teoría sustancial del calor. ¿Cuál es la otra objeción? No se puede medir su peso. No se logró medir su peso y masa.
Aquí hay algo que la teoría del éter tenía mucho mejor por encima de la teoría del calórico. El calórico, en la medida en que es una sustancia, por eso la teoría sustancial, pues entra en los cuerpos, y en la medida en que es una materia, pues cuando entra en los cuerpos, pues debe de comunicarle a esa materia en la que entra más peso, por supuesto más masa. Pero no se podía detectar en los cuerpos calientes que estuvieran más pesados que los cuerpos menos calientes. Por lo tanto, no se lograba medir su peso y su masa. Por eso se decía que era muy tenue, inapreciable, y que estaban casi a punto de decir, no se podía medir. Pero si no se puede medir y es producido de manera constante, bueno, son objeciones muy fuertes contra otros principios de la ciencia, en este caso, el de la conservación de la materia. Si es materia, pues se debe de conservar, pero aquí estamos viendo que se produce indefinidamente y sin embargo sobrevivió mucho tiempo. Continuaremos, gracias.